Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente hoy día. Muchas gracias por la paciencia, estos minutitos que estamos con retraso. Quiero agradecer especialmente a Gonzalo Bustos, gerente de Asuntos Regulatorios de la Cámara. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo y tu disposición a poder estar hoy día con nosotros en esta charla sobre la gestión y sobre todo lo que ha significado la eliminación del crédito especial de empresas constructoras. Así que, sin más, Gonzalo, quiero darte la palabra y el espacio y volver a agradecer tu disposición. Muchas gracias. Gracias, Javier. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se Sí, escucha? Sí. Oye, lo primero quiero partir disculpándome por la demora, pero amanecimos con un incendio, estamos ahí, estamos trabajando en eso. Eh, vamos a partir inmediatamente para no seguir perdiendo más tiempo. Y bueno, tal como decía Javier, la idea de esta presentación es mostrarles un poco cómo quedó la ley, que es lo importante, pero la ley todavía tiene mucho campo de interpretación. Es una ley muy mal escrita, que se hizo con el apuro de poder sacar el financiamiento de la PGU a fines del gobierno anterior, y que por lo mismo se centraron más en las exenciones o beneficios tributarios que había que eliminar, más que en la forma en que esto se estaba haciendo. Entonces, es una muy mala norma que deja mucho espacio de duda. Y les voy a ir contando cuáles son esas dudas y cómo se pretende resolverlas, si es que se puede resolver, porque hay cosas que, eh, como vamos a ver, son bien complejas de poder arreglar. Les voy a compartir una presentación, son 3 láminas, ¿eh? No es mucho, pero sí son 3 láminas que dan mucho de conversar. O sea, son 3 láminas, pero tenemos harto rato para poder ir desarrollándola. Lo primero, no sé si están viendo ahí la presentación, ustedes me dicen si se ve bien. La vemos bien. Ya. Lo primero, y como dice la letra A de esta lámina, es que la ley de financiamiento de la PGU, ¿ya? La ley 21.420, en un artículo permanente, las leyes, como ustedes saben, tienen artículos permanentes y muchas veces tienen artículos transitorios. Este es el caso de este tipo de normas, que establece vigencias especiales para algunas de las materias que la propia ley está modificando. En el artículo quinto permanente solamente se dice que se elimina el artículo 21 del decreto de ley 910, que es donde está el crédito especial, a partir del 1 de enero del año 2025. ¿No? ¿Ya? Y dice que desaparece tanto para los contratos como para las ventas realizadas después de esa fecha. Esto es bien complicado, porque tributariamente un contrato de construcción de suma alzada, recuerden que no pueden ser contratos por administración, un contrato de construcción de suma alzada, para efectos tributarios, y solo para efectos tributarios, se equipara a una venta. Por lo tanto, hay solo este único artículo que tiene la ley en su articulado permanente, que elimina el crédito y pone esta fecha, ya nos representa un primer problema. ¿Por qué nos presenta un primer problema? Porque cuando un contrato de construcción en esta materia se equipara a una venta, nos hace inmediatamente cumplir con los requisitos que la propia ley señala para poder ocupar el crédito más allá de esta fecha. ¿Ya? Lo vamos a explicar al tiro. Pero ya este artículo, así como está redactado, nos pone un primer problema, que va a ser un problema de interpretación que lo va a tener que resolver el Servicio de Impuestos Internos. Cuando estamos hablando entonces de que se elimina el artículo 21 del DL 910, se elimina el crédito completo. Las modificaciones anteriores del crédito especial hacían referencia a los montos del crédito. Y si ustedes recuerdan, primero era ilimitado, después se redujo a 4.500 UF, después se redujo a 2.000 UF con 2.200 para la vivienda subsidiada, pero no se tocaba el resto del articulado. ¿Ya? El artículo 21 es un artículo más o menos largo. Ahora desaparece completo, entonces ya tampoco van a poder ocupar el crédito instituciones que antes lo ocupaban sin límites, como podían ser la Cruz Roja, el Cuerpo Bombero. O sea, ahora el crédito especial de empresas constructoras no va a existir, deja de existir a partir de, como dice este punto A de la lámina, a partir del 1 de enero del año 2025. No va a estar en el decreto de ley, va a desaparecer este artículo 21.
no va a haber más crédito especial para nadie, ni para los que tenían antes, ni para los que para los que no tienen en este minuto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta norma tan mal escrita? Bueno, como les decía, esto está en el artículo 5º permanente. Y en la ley, que tiene estos artículos transitorios, se establecieron 2 artículos transitorios, que son los que establecen cómo de aquí al 1 de enero del año 2025 va a ir desapareciendo el crédito especial. Uno dice, se solucionó el problema. El problema es que los artículos transitorios están más mal hechos que el de la ley, por lo tanto, nos dejan en otro tipo de problemas. ¿Cuáles son? Vamos viendo. Y por favor les pido que me den un segundo porque el presidente me está haciendo una consulta. Por favor, un segundito. Ya, sigamos. Estábamos entonces en la letra B de la lámina. La ley, como les decía, pone en una misma situación a las ventas de vivienda y a los contratos de construcción de suma alzada. Lo que significa, entonces, como les decía, que como el contrato se equipara a una venta para estos efectos, se entiende que se cumple el requisito de vender durante el año 2022 para poder vender con el 100% del crédito, o de tener el contrato de construcción de suma alzada suscrito durante el año 2022, o anteriores, obviamente, porque esto es para salvar proyectos que están en ejecución. Entonces, ya aquí tenemos una primera diferencia arbitraria que hace la ley y que nos pone, para una misma situación, nos pone en 2 hechos distintos. ¿Qué es lo que dice entonces este artículo? Que yo voy a poder ocupar el crédito especial si realizo la venta durante el año 2022, a lo que queda de aquí hasta el 31 de diciembre del año 2022, o suscribo el contrato. Y me pone 2 requisitos. ¿Ya? La misma ley me pone 2 requisitos para poder ocupar el 100% del crédito. Haber obtenido el permiso de edificación durante el año 2022 o antes, y haber iniciado las obras durante el año 2023. O sea, a más tardar el año 2023. Si ustedes se fijan, aquí hay un primer contrasentido gigante en la norma, y esto no tiene solución. Esto solamente se podría arreglar con un cambio de ley que no va a venir. Les adelanto al tiro que en esta materia no hay un proyecto de ley. Y lo que va a pasar acá es que se nos va a producir eternamente el contrasentido de cómo puedo yo vender una vivienda el año 2022 si la misma ley me dice que puedo iniciar las obras durante el año 2023. Y eso es algo que está mal escrito en la ley y no tiene arreglo. El Servicio de Impuesto Interno no tiene cómo arreglar esto. Entonces, ya tenemos este primer problema, y lo que está claro entonces, y el requisito que no va a cambiar, es que para ocupar el 100% del crédito, cuando yo voy a vender una vivienda, tengo un puro RUT, constructora con inmobiliaria juntos, un puro RUT, construyo y vendo, lo que me va a pasar acá entonces es que yo, para ocupar el 100% del crédito especial, tengo que vender durante el año 2022. Pero ¿qué pasa con el contrato? Si, como les decía, como el contrato se equipara a una venta, si yo tengo el contrato suscrito durante el año 2022, o sea, inmobiliaria constructora, con un contrato de construcción de suma alzada ante medio, cumplo con el requisito de la venta. El tener el contrato me hace cumplir con el requisito de la venta, por lo tanto, yo voy a poder ocupar el 100% del crédito, aunque venda después ese proyecto el año 2023, 2024, 2025, 2026. O sea, se fijan que la ley está tan mal escrita que cuando dice que esto se acaba el 1 de enero del 2025, después el articulado transitorio me dice otra cosa distinta. Y voy a poder seguir ocupando
y vendiendo ese proyecto con el 100% de crédito en la medida que yo haya suscrito mi contrato de construcción de suma alzada durante el año 2022 y que cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los mismos: tener mi permiso de edificación durante el año 2022 y haber iniciado las obras durante el año, a más tardar durante el año 2023. No sé si voy muy rápido, voy muy enredado. Por favor, díganme ustedes si hay que repetir algo para que quede todo esto súper claro. Yo sé que es bien complejo, pero me interesa que quede todo bien, bien explicado. Así que porfa, si tienen dudas o voy muy enredado, explicamos de nuevo. Gonzalo, ¿Sí? y tengo una pregunta, quedó clarísima la explicación, pero en el caso de que sea un solo RUT, no veo cómo pudiese existir un contrato de suma alzada válido ante servicio, porque en el fondo es un RUT constituyendo un contrato, ¿cierto?, con el mismo RUT. Ahí es como una figura No, legal media extraña, ¿no? no, no se puede. Por eso No te se puede digo que nomás, por eso digo, aquí la ley nos pone en un primer problema. O sea, lo que tú tendrías que hacer rápidamente, es yo no, separar. no es que lo recomiende, pero sí yo he escuchado a mucha gente que lo está recomendando, es separar. O sea, Separar, separa claro. y hazte un contrato entre una inmobiliaria y una constructora rápidamente. Pero claro, ahí ya nos metemos en que después del servicio te podría decir, oiga, salió la ley y usted me separó la constructora. Puede haber algún tipo de problema. No, por eso no es que yo lo recomiendo. Yo lo que estoy diciendo es que la ley dice esto y esto no tiene solución. O sea, no, si tú vendes, vas a ocupar el 100% del crédito. Si no vendes, no vas a ocupar, vas a caer en el periodo transitorio, que lo vamos a ver en un segundo más, pero no vas a tener el 100% del crédito si no alcanzas a vender tu proyecto el año 2022. ¿Ya? Ok, No así para el contrato. Para el contrato como se equipara a la venta, te permite entonces ocupar el 100% del crédito durante el año 2023-2024, y aquí viene otro segundo contrasentido, como les decía. Después del año 2025 yo puedo vender este proyecto y ya cumplí los requisitos de tener mi contrato firmado, tener mi permiso de edificación, inicié las obras, ya cumplí los requisitos, puedo ocupar el 100% del crédito, aunque este proyecto yo lo termine vendiendo el año 2028. Da lo mismo. Gonzalo, Ahora, ¿sí? oye, en el caso de los proyectos de S27, nosotros no tenemos permisos de edificación, solamente tenemos Bueno, un contrato. después me voy a meter en eso porque ya le hicimos esas observaciones al Servicio de Impuestos Ok, Internos. gracias. Déjame para ir ordenando, para ir bajando a poco, porque si no nos vamos a dispersar mucho. Ahora, ¿qué pasa Gonzalo, te puedo hacer una consulta, sí, pero a ver, sí, en por supuesto. simple. Los que tienen contrato de construcción durante 2022 o anteriores al 1 de enero de 2023, ¿hasta qué plazo hasta qué plazo pueden emitir factura para hacer uso del crédito especial? Estamos hablando de la constructora, ¿cierto? O sea, si tú tienes Constructora que construye y vende. y construye y vende directo, Sí, o sea, un RUT, hasta el 31 de enero de este año. O sea, facturas año 2022, que en realidad son como hasta el 10 de enero del 2023, pero factura año 2022, tiene que decir 2022. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no cumplo con esto? Si no alcanzo a vender o no tengo el contrato firmado. En ese caso, el artículo sexto transitorio me pone en una segunda situación transitoria y dice que voy a poder ocupar solamente el 50% del crédito. O sea, en vez de un 0,65 voy a poder deducir solo un 32,5. ¿Ya? Y me pone los mismos requisitos. En este caso, tener el permiso de edificación y haber obtenido el permiso de edificación y haber iniciado las obras antes de, en este caso, el 1 de enero del año 2025. O sea, aquí viene el periodo transitorio de 2 años, donde voy a poder ocupar el 50% del crédito, cumpliendo más o menos los mismos requisitos. Vender durante este periodo, insisto, la venta directa durante este periodo, año 2023-2024, habiendo obtenido el permiso durante el año 2023-2024 y habiendo iniciado las obras hasta el 1 de enero del año 2025, yo voy a poder ocupar el 50% del crédito. ¿Qué pasa con los contratos? Vamos a la segunda parte. Si yo tengo un contrato de construcción de suma alzada, va a pasar lo mismo que en el caso anterior, que yo, supongamos que no cumplí con el requisito de tener el contrato firmado o de no tener el permiso de edificación el año 2022. Me pasé al periodo transitorio. El permiso me lo dieron en el año 2023. No voy a tener el 100% del crédito, pero voy a tener el 50%. Pero como tengo un contrato y no es una venta directa, si yo tengo el permiso, inicio las obras,
ese proyecto voy a poder venderlo más allá del año 2025 con el 50% del crédito. ¿Ya? Entonces, siempre la venta queda en una situación distinta que el contrato. Primero, insisto, porque la ley está mal hecha, la ley debió haber señalado que los requisitos distintos para la venta y para el contrato, pero como eso no es así, el contrato tiene una situación más favorable para poder ocupar el crédito en un 100 o en un 50% más allá de las fechas que la propia ley en el articulado transitorio señala. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con, en la práctica, yo diría 4 casos, que son la venta, un caso 1, la venta que se realiza durante el año 2022, no tiene problema. El contrato firmado y cumpliendo los requisitos, que se firme el año 2022 y ese proyecto se vende más allá del 2022, no tiene problema. La venta que se realiza durante los años 2023 y 2024, 50% del crédito, o el contrato que se firma durante estos años y que cumple con los requisitos y se puede vender con el 50% del crédito más allá del año 2025. O sea, ya tenemos 4 situaciones diferentes. Les pregunto de nuevo, ¿cómo voy hasta acá? Porque le voy a poner un pelo a la sopa ahora. ¿Sí? ¿Sigo? Ya, vamos. La ley, en el artículo 5º transitorio, insisto en esta redacción tan poco feliz, en el segundo inciso del artículo 5º transitorio, tiene un segundo párrafo, hay un punto seguido al medio del artículo, y a partir de ese punto seguido, venía hablando de lo que les estoy contando, de la venta que se hace antes del 2025, que tiene que cumplir con los requisitos, de los contratos que tienen que cumplir con los requisitos, y pone un punto aparte, y empieza a hablar de la vivienda social. No dice vivienda social, dice vivienda exenta. ¿Y cuál es la vivienda exenta? La vivienda exenta es la que se vende con subsidio, y por lo tanto la venta es exenta y no afecta. Entonces empieza a mezclar conceptos de crédito especial con IVA a la venta. Pero ¿qué es lo importante de ese punto? Que cuando uno interpreta esta norma, se da cuenta que esa es una frase distinta que se refiere a una materia completamente diferente. Y dice, si cumpliendo los mismos requisitos, ¿y cuáles son los requisitos? Haber obtenido el permiso de edificación durante el año 2022 y haber iniciado las obras hasta, durante el año 2023, dice, cumpliendo los mismos requisitos, podrá gozar del 100% del crédito la venta de viviendas exentas. Entonces, y esto es una interpretación mía, no, yo interpreto de esta forma la norma, pero obviamente con la cantidad de vueltas que nos hemos dado con esto, hay muchísimos abogados tributaristas, contadores, que han interpretado de la misma manera. Y así se lo hicimos ver al Servicio de Impuesto Interno. Yo estuve con el director del Servicio de Impuesto Interno y con el subdirector normativo hace 2 semanas y le mostramos esta interpretación. Y tiene sentido de la forma como está redactada la ley. Lo que nos permitiría, y aquí sí se puede arreglar a través de la circular, y por eso es tan importante la circular que va a salir ahora en estos días, aquí sí se podría, en este caso, salvar la venta de vivienda exenta, toda la vivienda que se venda con subsidio, sea del programa que sea, incluyendo un 01, el 01 ustedes lo pueden vender directo o lo pueden vender con subsidio. Las que se vendan con subsidio se van a poder salvar si es que el Servicio de Impuestos Internos termina por aceptar esta interpretación que nosotros le propusimos. Y eso sí se soluciona en la circular. No se requiere un cambio legal y para vivienda que se venda de manera... Si fuese así, si el servicio no encontrara la razón, la vivienda que se venda de manera privada sin subsidio tiene estas limitaciones, pero la que se venda con subsidio se va a poder eventualmente vender más allá del año 2022 y más allá del año 2025 con 50% del crédito en la medida que cumpla los requisitos. De la forma como está redactado, a mí me hace toda lógica, yo lo interpreto de esa manera. Como les digo, muchos tributaristas la están interpretando de esa manera y al servicio le hizo sentido. Cuando fuimos allá y se le planteamos esta cuestión, nos dijeron que tienen toda la razón. Vamos a ver ahora qué es lo que ponen por escrito. Pero, de ser así, salvaríamos entonces el uso del 100% o del 50%, dependiendo de qué parte del periodo transitorio estamos, para toda la venta de vivienda exenta. Salvamos, y aquí no solo salvamos el 19, que era como el gran objetivo, en un principio, sino que salvamos el crédito para todo tipo de venta exenta. ¿Ya?
Eso hay que esperar, no hay nada por seguro, ni mucho menos. El servicio ahora tiene que hacer su trabajo y tiene que interpretar la norma, pero al menos lo que vimos en la reunión y en todas las comunicaciones, yo estaba hablando prácticamente todos los días con ellos, lo que hay es una muy buena disposición de avanzar en ese sentido. ¿Ya? La gente del servicio cambió el director, pero la gente del servicio, los técnicos no cambiaron, son los mismos. Con los que yo estaba hablando, son los mismos que con los que arreglamos esto en la reforma tributaria 1, en la reforma tributaria 2. Es la misma gente que entiende muy bien esta materia y tienen la mejor disposición para poder, en buen chileno, estirar el chicle al máximo para que la circular pueda interpretar lo que yo le estoy diciendo. Eso hay que esperar ahora unos pocos días, la circular debería salir luego, yo creo que la próxima semana podría salir, o de aquí a 10 días más. Finalmente, va a haber otro trabajo que hacer con el servicio, porque dice la ley, también en el artículo 5º y en el 6º transitorio, que para efectos de determinar cuándo se inició la obra, si se cumple con el requisito de iniciarla durante el año 2023 o 2023-2024 para el 50% del beneficio, el servicio va a tener que emitir mediante una resolución la manera en que se va a verificar el inicio de obra. La buena noticia, entre comillas, es que se tiene que regir por lo señalado en el 1417 de la ordenanza, y el proyecto de modificación de la ordenanza que estaba en la Contraloría, que modificaba la forma en que se entendía iniciada la obra, que le ponía algunos requisitos adicionales, la retiraron. Así que por el momento los requisitos para entender iniciar la obra simplemente son haber realizado los trazados y comenzar las excavaciones como ha sido toda la vida. ¿Ya? No, la modificación por el momento está detenida, la sacaron de la Contraloría, la retiraron, no sabemos por qué razón, a lo mejor tenía algún tipo de reparo por parte de la Contraloría, no lo sabemos, pero sí lo sabemos que fue retirada, y por lo tanto para el trabajo que hay que hacer ahora con el Servicio de Impuesto Interno para que redacte esta resolución de la forma en cómo van a fiscalizar el inicio de las obras, simplemente hay que basarse en el 1417 que todos conocemos, que habla de los trazados y de comenzar las excavaciones. Esa es la primera parte de la presentación. Gonzalo, ¿Sí? sí, perdón, una consulta que no me quedó totalmente claro. Un proyecto, por ejemplo, de S19 que se recepciona durante este año, por lo tanto tiene, bueno, no tiene contrato, pero sí tiene permiso antes del 31 de diciembre del 2000 o el 1 de enero del 2023, y tiene todas las condiciones que tú comentas en los primeros párrafos. No obstante, ese proyecto comienza su factura este año, por lo tanto, esas ventas tienen el 100% del crédito SEC, Sí. pero se van a seguir generando ventas durante el 2023. Sí. Y ahí no me queda claro si esas ventas se les reduce automáticamente el 50% del SEC. Sí, a ver, eso es lo que yo les estaba comentando. Efectivamente, lo que dice la ley, si uno lee la ley así de corrido, efectivamente lo que empieces a facturar el año 2023 va a tener el 50%, automáticamente. Incluso con subsidio, Incluso con subsidio. Lo que yo les estaba comentando de la vivienda exenta es mi interpretación, y que es la que le fuimos a señalar al servicio y que nos encontraron razón. Y si en la circular nos encuentran razón, si la circular dice que efectivamente está tratado después de este punto que yo les decía, el caso de la vivienda exenta, vamos a poder seguir vendiendo más allá del año 2022, cumpliendo con todos estos requisitos, por supuesto, con el 100% del crédito. Si el servicio termina por no encontrarnos la razón, no tenemos nada que hacer y va a operar como como les estoy señalando. O sea, efectivamente lo que tú alcances a facturar el 2022 100%, lo que empieces a facturar el 2023 ya va a ser con el 50%. Ok. Todo depende de la circular. Estamos todos expectantes porque se ha hecho harto trabajo ahí, y lo vemos bien. La verdad es que yo lo veo bien, pero otra cosa es lo que ellos vayan a poner por escrito. Ahí no sé finalmente qué es lo que va a salir. Solamente les puedo transmitir que lo vemos bien encaminado, ¿ah? Y ellos mismos en el servicio nos dicen que está bien encaminado. Pero vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que acá ustedes ven ahí en la lámina, para partir la segunda parte de la presentación? Que hay dice ahí, ley y borrador de circular de servicio de impuesto interno. Respecto de la ley, como les señalaba, tiene todos estos defectos y muchos de ellos no se pueden corregir. O sea, el problema de las ventas directas no se puede corregir si no es por otra ley. Ahí no hay circular que valga. No les quiero dar una buena noticia, porque esto puede no quedar en absolutamente nada, pero
yo hablé con el jefe de gabinete del ministro de Hacienda, que es tributarista, sabe mucho de esta materia, y se estarían abriendo de manera, yo no veo cómo podrían hacerlo, porque irían en contra de lo que dice la ley. Una circular de impuestos internos no puede decir algo que no está en la ley, no la puede interpretar en contra de lo que dice la ley. Y la ley es clara en decir que la venta tiene que hacerse este año y el contrato tiene que estar firmado este año. Pero se estarían abriendo a que la fecha a considerar no es la fecha de la venta o no es la fecha del contrato, sino que sería alguna fecha que podría ir entre el permiso, la recepción del proyecto, más tirado para la recepción del proyecto. O sea, si ustedes reciben el proyecto, por ejemplo, el 2023, podrían vender el 2023 con el 100% del crédito. O sea, yo no veo, de verdad, no me resulta claro que puedan interpretar eso no lo dice la ley. Pero por último refleja una buena intención de haberse dado cuenta, después de, no fuimos solo nosotros, fueron millones de abogados tributaristas que trabajan con empresas como ustedes, que son asesores de empresas que trabajan con 19, con 49, que le hicieron ver este problema, tanto a Hacienda como al servicio, y a ese nivel llega la voluntad que tienen de poder arreglarlo en la circular. Yo no sé cómo lo pueden hacer, insisto, pero sería una súper buena noticia que nos empezarán a considerar la fecha de la recepción, por ejemplo. Porque si la fecha de la recepción es el próximo año, podríamos vender el próximo año sin ningún problema, con el 100% del crédito. Pero eso también es algo que está por verse. Yo por eso dudé si contárselos o no, porque no quiero generar una falsa expectativa y que después me digan, no, está equivocado, no, porque eso ni siquiera se me ocurrió a mí, eso se les ocurrió directamente a ellos, porque se dieron cuenta que hay un problema grande. ¿Qué sería lo importante? Creo yo, lo importante sería poder que el servicio efectivamente tomara la indicación que nosotros le hicimos y resguardar toda la venta de vivienda exenta más allá del año 2022. Entonces, eso tiene que salir ahora en los próximos días. De aquí a fin de mes, de todas maneras, la circular ya va a estar. Así que ahí, si ustedes quieren, nos podemos juntar y la comentamos una vez que tengamos ese texto ya definitivo. Lo que hace la circular ahora, el borrador ya está y ya hicimos las observaciones al borrador. Lo que sí hace muy bien el borrador es separar la situación de las ventas y de los contratos. Entonces, por eso yo les puedo decir con certeza que los contratos se salvan en la medida que cumplan con los requisitos y nos deja por el momento el problema de las ventas. Ellos están enfocados hoy día en resolver el problema de las ventas, cuando hay un puro RUT. Cuando hay dos, la norma ya está clara y relativamente, es relativamente positiva en la medida que te establece este plazo transitorio y te va estableciendo los requisitos durante esta transitoriedad. No hay problema con eso. Están enfocados en resolver las ventas. Cuando tenemos un puro RUT, porque ahí sí que tanto la ley como la circular hoy día son bien restrictivas y solamente te permiten vender el año 2022 con el 100%, 23 y 24 con el 50%, a partir del 25, 0. Así que eso se los puedo ir contando en cuanto tengamos el texto durante los próximos días. Ahora, hay un segundo problema, que es para los que tengan inmobiliaria. Yo no sé cuántos de ustedes tienen inmobiliaria, pero hay un segundo problema que es bien importante y que dice relación... Disculpe, pero con lo que usted plantea en esta última aseveración, ¿no será que, porque con impuesto interno nunca se sabe? Está bien las presentaciones que hacen, pero en definitiva lo que va a salir no lo conocemos, este borrador ya tiene sus implicancias, hay otro problema con que usted va a ir ahí. ¿No será mejor ya los que tienen que construyen y venden directo, o sea, constructora inmobiliaria juntos, tomar la medida y cambiar los contratos antes de que salga la circular? Eso yo como abogado de la Cámara no lo puedo recomendar. No está dentro de mis facultades como abogado de la Cámara. Eso lo tienen que ver ustedes con sus abogados particulares. Yo no puedo dar esa recomendación, porque si después sale la circular y sale bien, me van a venir a decir, oye, pero tú me recomendaste esta cuestión. No, yo no puedo hacerlo. Eso tienen que verlo ustedes con sus abogados y sus asesores contables de manera particular y tomar la decisión que a ustedes les parezca. Yo les doy la información para que ustedes puedan tomar esa decisión, pero si yo fuera el abogado de la inmobiliaria le podría dar alguna recomendación, pero desde la Cámara no puedo hacerlo. Bueno. No puedo, lo siento, me encantaría, porque yo tengo una idea clara de lo que hay que hacer, pero para eso tendría que ser el abogado de su empresa, y no el abogado de la Cámara. ¿Ya? Así que, lo siento. Lo que sí yo le sugiero, y eso sí se lo puedo sugerir, es que antes de tomar cualquier decisión esperemos el texto definitivo de la circular.
A ver, hay un segundo problema y que tiene que ver con también un error de la ley. ¿Cuál fue el error de la ley? Yo les hablaba del artículo 5º permanente, donde está la eliminación del SEC, y el artículo 5º y 6º transitorios, donde está la transitoriedad de la eliminación del SEC. Bueno, hay un artículo 6º permanente en la ley que corrige varias normas, y entre ellas corrige un párrafo que está en el artículo 23 de la ley del IVA, que señala cómo la inmobiliaria puede aprovechar el crédito fiscal del IVA que pudo deducir la empresa constructora. En buenas cuentas, ¿qué es lo que hace la empresa inmobiliaria? La empresa inmobiliaria recibe una factura, de esa factura la constructora le deduce el 65%, perfecto, hasta ahí no hay problema, y va a seguir sin haber problema. Y la inmobiliaria después, ese IVA que viene en la factura, cuando la inmobiliaria vende, a la inmobiliaria ese crédito IVA que le queda en la factura que recibió, lo va a poder imputar a sus débitos. Eso es lo que pasa hoy día, ¿no? La inmobiliaria ocupa ese IVA completo, porque está este párrafo que está en el artículo 23 de la ley del IVA, que se refiere exclusivamente a la forma como la inmobiliaria puede aprovechar este crédito fiscal, ¿ya? Y que, si ustedes quieren ahí revisarlo después, es el párrafo primero del numeral 6 del artículo 23 de la ley del IVA. ¿Qué es lo que hace este artículo 6º transitorio, que, como les decía, perdón, 6º permanente, que corrige varias normas? Lo que dice es, bueno, ya que en el 5º permanente se elimina el SEC, este 6º permanente, en uno de sus apartados, dice, se elimina también este párrafo que dice cómo va a aprovechar el crédito fiscal la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque al no existir el SEC, no puede existir una norma que diga cómo la inmobiliaria va a aprovechar un beneficio que no existe. Entonces se elimina y queda coherente la eliminación del artículo 21 del DL 910 con la ley del IVA, que también hace desaparecer este párrafo. Y en el original artículo 6º transitorio se decía que esta eliminación de este párrafo del artículo 23 de la ley del IVA comenzaba a regir a partir del 1 de enero del año 2025. Y ningún problema. El problema fue que cuando la ley cambió en su tramitación legislativa, acuérdense ustedes que se le puso primero un impuesto a los super ricos, después se sacó, se agregó el impuesto a los servicios, después se sacó, después se volvió a poner. ¿Ah? Se establecieron los impuestos a los bienes de lujo, de los helicópteros, de las lanchas, que eran lanchas de más de no sé cuánto, de las menos de no sé qué. Todo esto fue moviendo el articulado del proyecto y fue moviendo también el articulado transitorio. Y cuando en el texto definitivo se corren los artículos transitorios, que antes no me acuerdo bien si eran el 8 y el 9, creo, los que establecían la transitoriedad del crédito especial, y quedaron como 5 y 6 transitorios, el artículo 6º transitorio desapareció. El original artículo 6º transitorio desapareció, no lo dejaron en ninguna parte. Eso produce que, como no tiene artículo transitorio, este artículo 6º permanente, en este apartado que dice que desaparece, se elimina este párrafo del artículo 23 de la ley del IVA, tiene que empezar a regir según las reglas generales, y por lo tanto, esa eliminación corre a partir de la vigencia general normal de la ley, de la ley 21.420, que fue el 1 de abril de este año. Por lo tanto, se produce un segundo contrasentido que es gravísimo, y es que, si bien el crédito especial va a subsistir todavía por varios años, dependiendo de las situaciones en que estemos, venta, contrato y todo lo que ya vimos, pero no importa, va a subsistir el crédito especial por varios años. Sin embargo, la inmobiliaria no tiene cómo aplicar ese crédito, y simplemente lo que dice la circular en ese sentido es que lo lleva a reglas generales, y la regla general no es que puedas ocupar el IVA completo, sino que tú puedes ocupar el IVA efectivamente soportado. Por lo tanto, hay un daño grande, muy grande, para la inmobiliaria en ese sentido, porque no va a poder deducir ese 19% completo como crédito, ¿ya? Y hay un aumento de costos importante entonces en el proyecto, porque si yo no puedo ocupar el 19, en algún porcentaje que puede ir entre el 13 más o menos, me va a subir, y eso es costo, es puro costo. No tengo cómo llevarlo a crédito porque esta norma específica que me decía cómo hacerlo ya no existe. Para eso, el gobierno anterior se dio cuenta, o sea, fuimos muchos los que saltamos nosotros, el Colegio de Contadores, la ADI, abogados tributaristas, que saltamos y dijimos, oye, estás haciendo desaparecer una norma que está relacionada con el
con el SEC, pero la estaba haciendo desaparecer con efecto inmediato. Se dieron cuenta que efectivamente había un error, y lo que se hizo en el gobierno anterior, antes de irse, poquitos días antes de irse el gobierno anterior, dejó presentado un proyecto de ley que lo corrige. Y es un proyecto de ley que corrige 2 o 3 cosas que les pasó lo mismo respecto de un par de materias mineras y lo del crédito especial, y el proyecto de ley tiene media página, no tiene más, y dice, respecto de este párrafo del artículo 23, dice que desaparece el 1 de enero del 2025. ¿Cuál es el problema? Que ese proyecto lo dejó presentado el gobierno anterior y este gobierno no lo ha movido, no tiene ningún movimiento legislativo. Está guardado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que pretende ahora hacer el Servicio de Impuestos Internos con esta voluntad que tienen de arreglarlo por la circular y no en el proyecto de ley? Hay una instrucción de Hacienda al Servicio de Impuestos Internos de tratar de interpretar que por ser normas que están íntimamente relacionadas y que una es consecuencia de la otra, porque la eliminación de este párrafo de la ley del IVA es consecuencia de la eliminación del crédito especial, esta eliminación no puede tener vigencia inmediata porque se produce el contrasentido que ya les he comentado, y por lo tanto, como son unas consecuencias de la otra, tienen que tener ambas la misma fecha de vigencia. Y por lo tanto sería, en principio, la circular la que interpretaría que este artículo se elimina también a partir del 1 de enero del año 2025. Si el Servicio de Impuestos Internos de la circular no interpreta eso y mantiene lo que dice hoy día el borrador, ¿ya? Porque hoy día el borrador dice que tiene vigencia general y por lo tanto esta norma ya estaría vigente desde el viernes pasado, vamos a tener que volver a la carga desde la Cámara. El presidente de la Cámara este tema ya lo habló con el ministro Marcel. Vamos a tener que volver a la carga para que el proyecto de ley se mueva rápidamente en el Congreso, y porque esa sería la forma de corregirlo, la forma definitiva de corregirlo, y poder ocupar el crédito especial hasta el año 2025, que es lo que corresponde. Algunas gestiones como para que ustedes sepan qué es lo que hemos estado haciendo. Como les señalaba, el presidente de la Cámara le entregó una minuta al ministro Marcel en una reunión donde ya estuvieron juntos, donde se les señala todo lo que yo les he comentado. La minuta se le entregó pidiéndole el tema de la interpretación de las ventas, de cómo salvaguardar a los proyectos que se venden con subsidio. También se le señaló este error de la ley, lo tenía clarísimo este error que había en la ley, y que también había que corregirlo, había que mover el proyecto de ley. Tienen la intención, como les digo, de solucionarlo por la vía de la circular, pero si no se puede, vamos a tener que volver a insistir con el ministro por el proyecto de ley. También, como les señalé durante la presentación, fuimos a la audiencia con el vicepresidente de la Cámara, nos recibió el director general de servicio, que le dio tanta importancia que le dio a esta reunión, estuvo el subdirector normativo y estuvo la subdirectora de fiscalización, que son los técnicos, son los que saben de esta materia. ¿Ya? Yo los conozco a los dos hace muchos años y son gente que sabe mucho de esta materia. El viernes pasado hicimos entrega de las observaciones de la consulta pública sobre la transitoriedad. Bueno, yo tengo contacto prácticamente a diario con el jefe de gabinete de Hacienda y con la jefa del Departamento de Impuestos Indirectos del Servicio de Impuestos Internos, que es la persona que probablemente va a tener que redactar el texto final de la circular, y lo que nos señalan es que la cosa va bien, o sea, podría salir algo positivo. Y como les señalaba también durante la presentación, estamos en este trabajo técnico que se va a hacer sobre la circular, pero también vamos a empezar ahora el trabajo técnico sobre la resolución que indica cuál es la forma de fiscalizar el inicio de las obras, para efecto de saber si estamos dentro del año 2022 o del 2023-2024, para cumplir con el requisito de inicio de obras que señala la ley. Había una consulta sobre el DS27, para no dejarla, voy a dejar de compartir. Quiero ver acá en mis... Un segundo, porque del DS27 hicimos una observación específica sobre ese punto. Entonces, quiero abrir acá un segundito, por favor,
sobre específicamente sobre el DS27, la circular exige para efectos de los programas con subsidio algunos requisitos adicionales. Entonces lo que hicimos fue, si quieren yo después les puedo mandar esto, las propuestas que hizo el grupo de trabajo del DS27, que nosotros las recogimos textuales, no le hicimos un poquito cambio de forma para presentarla, pero lo que nosotros hicimos fue seguir lo que el grupo de trabajo nos dijo textualmente, y se propone que se entienda por inicio de obras el documento de acta de entrega de terreno, que es un documento que indica antecedentes del proyecto, sus fechas, y es firmado por Servio, grupo organizado, y la empresa constructora. Después, que se entienda como permiso de edificación. Acá se señala, como alguien hizo la consulta, en general no existe permiso de edificación para este programa, salvo en los casos de ampliación. Por lo tanto, es un requisito que no se debiese, en principio, exigir, y que para la fecha de la firma del contrato, respecto a este punto, se considera que la fecha de la firma debiese ser el contrato que se ingresa en la etapa de postulación del proyecto, toda vez que en esa oportunidad es cuando se ingresan los presupuestos del proyecto, lo que es absolutamente coherente con lo que yo les señalaba en la presentación de esta intención que tienen de modificar la norma y llevarla a una fecha cierta, que podría ser la recepción del proyecto. Esto también respecto de los 27 cuadra, porque da una fecha cierta, y del momento en que se presupuestúa, se hace el presupuesto del proyecto. Así que eso se hizo el trabajo con el grupo, valga la redundancia, con el grupo de trabajo de S27, y las opiniones o las observaciones que el grupo de trabajo hizo, nosotros simplemente las transmitimos, no le cambiamos absolutamente nada, se fueron tal como el grupo de trabajo las propuso. Eso, Javier, es lo que yo les podría presentar por el minuto. Si hay consultas, encantado de poder resolverlas. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos un par de minutos todavía para consultas, así que tenemos 67 conectados. No sé si quedó todo claro, repetir alguna Javier. idea o alguna consulta adicional. Javier, Lorenzo. ¿me escucho? Sí. Sí, Yo tengo una consulta. Bueno, súper clara la presentación, gracias Gonzalo. Y vamos a quedar atentos a la circular del DS19 y lo del crédito de la imputación de la inmobiliaria, pero tengo una duda a nivel más político, porque hoy día ustedes han reunido con Hacienda, pero ¿y el Ministerio de Vivienda qué dice al respecto? Porque finalmente todo esto va a afectar directamente a la creación de nuevas viviendas, y de acuerdo al objetivo que tenían de las 50.000, 60.000 viviendas al año, no sé si hay algún comentario al respecto, porque finalmente se va a ver totalmente mermado. Sí, Entonces, a ver, no sé si hay sí, como tú sabes, Lorenzo, el presidente tuvo la reunión de salud, la protocolar, que se hace cada vez que hay un cambio de gobierno. El presidente se juntó el martes con el ministro Montes. Y por supuesto que se habló de este tema. Recuerden que el ministro Montes, el actual ministro Montes, fue el principal impulsor de la eliminación del crédito especial. Lo persiguió desde que era diputado. Durante 20 años quiso eliminarlo hasta que finalmente lo eliminó. Entonces, para él el crédito especial no es tema. El tema es el acceso a la vivienda. Y ahí se centró la conversación en esta materia. Y él sabe que tiene un problema. Sabe que la Cámara le planteó que tiene toda la disposición de ayudar en este sentido. Y se empezó a conversar de este famoso mecanismo de reemplazo. Pero este mecanismo de reemplazo, el ministro entiende también que tiene que haber un esfuerzo compartido, y que no todo tiene que venir de parte del Estado. Y así lo dijo al día siguiente de la conversación que tuvo con el presidente de la Cámara, lo dijo públicamente en una nota de prensa. Y él piensa así, él cree que efectivamente las inmobiliarias han ganado mucha plata, que las del DS19 se han forrado durante estos últimos años, es la opinión que él tiene, yo simplemente la estoy transmitiendo, y que por lo tanto el esfuerzo tiene que ser compartido y no todo va a venir de parte del Estado. Por lo tanto, ahora va a venir el trabajo técnico, ya quedó la instancia abierta, para que ahora venga el trabajo técnico con el ministerio para ver cuál y de qué forma se va a entregar ese mecanismo de reemplazo que haga frente a la eliminación del SEC. Y también se habló, dentro del mismo tema de la alza de costo, porque finalmente la eliminación del SEC es una alza de costo adicional, se habló también del alza de costos de los materiales, que también va a significar un problema en el precio final de la vivienda. Entonces, ahora ya se tocó ese tema, se va a partir el trabajo técnico con la gente del ministerio,
Pero ¿cómo solucionar el problema que estábamos conversando ahora en la presentación? Nada, porque para él el crédito ya se eliminó. Entonces el problema hoy día lo tiene Hacienda. Esto es un proyecto de ley de Hacienda, lo tiene que arreglar Hacienda, y en ese sentido el Ministerio de la Vivienda no va a ayudar. Lo que sí van a ayudar es ver el famoso mecanismo de reemplazo. Pero solucionar estas cosas técnicas de la ley de financiamiento de la PGU, por parte de Hacienda, por parte de Vivienda no vamos a tener un gran apoyo. Esto hay que seguir insistiéndolo con Hacienda. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta? La exposición está grabada, así que la vamos a compartir. Y cualquier consulta, como siempre, está disponible el correo electrónico. La derivamos a Gonzalo. Gonzalo puede responder las consultas de manera más puntual. Después las compartimos también en términos generales. Sí, Javier, y obviamente dentro de los próximos días, en cuanto tengamos la circular, que es fundamental ese texto, nosotros vamos a hacer el informe inmediatamente, lo vamos a circular entre los socios, y si ustedes necesitan que nos juntemos a comentar la circular o los efectos de la circular, encantado, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y hacemos una presentación similar a esta. Así que cuando ustedes dispongan. Agradecerte, Gonzalo, nuevamente entonces. Muchas gracias por la disposición, y están todos los canales abiertos para que hagamos las consultas o comentarios, observaciones, etcétera. Así que despedimos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, que tengan buenos días. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gonzalo. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Gracias.